Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Un viaje por la vida. Este espacio dedicado a explorar diversas facetas de la vida, y hoy nos sumergimos en el mundo del yoga y sus beneficios. Para ello, contamos con la presencia de Laura Pérez Ibars, experimentada profesora de yoga, actualmente da clases en sala y particulares en Madrid, licenciada en Relaciones Internacionales y quien hoy compartirá sus conocimientos y experiencias de vida con nosotros. Hola Laura, bienvenida al canal Un viaje por la vida. Cuéntanos cómo cambia drásticamente de vida una licenciada de Relaciones Internacionales en proyección a convertir su vida en beneficio con los demás. ¿Cómo te iniciaste en la práctica de yoga? Muchas gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor estar en tu podcast y es un honor poder estar aquí conversando contigo y que me brindes este espacio. Yo empiezo en el yoga, por supuesto como estudiante, en búsqueda de algo en el que ocupar mi tiempo libre que me aportase, como aquel que dice, trabajar un poco con mi cuerpo, usar un poco mi cuerpo. Yo había bailado ballet cuando era pequeña hasta como los 16 años y desde entonces no hice absolutamente nada. Y a mis 23 años, 24 años, en mi rutina me sentía como muy estancada, tanto a nivel físico como energético. Ni siquiera yo en aquel entonces utilizaba la palabra energético, pero ahora lo miro en perspectiva y eso básicamente es lo que sentía. Y por curiosidad, o sea, por coincidencia de la vida y curiosidad mía propia en ese momento, jugué, la historia real es esta, jugué como a un sorteo de Facebook. Yo vivía en Irlanda en ese momento, estaba trabajando en una multinacional en Irlanda y jugué a un sorteo de Facebook de un estudio de yoga al que me interesaba apuntarme, pero me parecía muy caro en ese momento. Y jugué a un sorteo y me acuerdo que en el sorteo te preguntaban como, ¿qué crees que te aportaría el yoga en tu vida? Y yo estaba viviendo con una amiga mía que estudió filosofía y le dije, Paula, tenemos que pensar en una frase, porque aunque sea un sorteo estoy segura que mirarán qué ponen en las frases, ¿no? Y digo, tenemos que encontrar una frase clave para que nos lo den a nosotros, porque además en el sorteo podías invitar a una amiga. Y pusimos una frase que era tipo, siento que el yoga, yo sin tener ni idea de yoga en ese momento, me ayudará a transformar mi día a día y a vivir de manera más plena. Algo así, pero más bonito, sonaba sí, más claro. Bonito. Y resulta que me tocó. Y eran 3 meses, es absurdo, el premio lo bueno que era, eran 3 meses de la membresía ilimitada para practicar en el estudio. Wow. Sin pagar ni un duro. Y así, casi que por lo que te digo, se alinearon los astros. Normalmente porque las cosas siempre suceden en el momento que deben de suceder. Qué bien. Y así comienza toda tu trayectoria en el yoga. Pero ¿qué es lo que te motivó a convertirte en profesora y a compartir con los demás? ¿O qué es lo que te inspiró a enseñar? Cuando, pues realmente yo creo que nunca he tenido como una vocación consciente a la hora de dar clases de yoga. El yoga yo siempre lo he vivido con mucha humildad porque a mí me ha transformado la vida profundamente, tanto que después de tantos años como peleando en la... vamos a llamarle mi antigua profesión, aunque no la siento tan antigua, pero en mi antigua profesión y con mis estudios y todo, llegó realmente un momento en el que yo estaba muy insatisfecha en el estilo de vida que tenía trabajando en una multinacional. Previamente había trabajado en organismos que para mí eran muy importantes, como por ejemplo las Naciones Unidas, y luego llegué a esos sitios que tanto empeño y tanto esfuerzo puse en poder llegar ahí. Y luego una vez estando allí sentía que no me llenaba. Y realmente fue un poco el mix entre insatisfacción con mi rutina de trabajo. En ese momento, cuando yo empecé a dar clases, estaba trabajando en una
empresa de energías renovables como consultora de sostenibilidad y mi día a día para mí era muy pesado, no me llenaba, hacía muchas horas y a la par tenía uno de mis mejores amigos que también es uno de mis maestros, fue un maestro que se convirtió en amigo con los años, que siempre desde que me conoció me metía muchísima caña de tengo que dar clases. Yo en mi antiguo trabajo no tenía ni tiempo para mí, como para plantearme dar clases, y realmente siempre había vivido el yoga como desde la humildad del estudiante que ni por asomo me lo planteaba, y no fue hasta que decidí romper con mi trabajo, porque para mí fue una gran ruptura, me tomó mi tiempo dejarlo, que me acuerdo que en una conversación con mi profe, no sé qué me estaba quejando de, bueno, ¿y ahora qué hago? El próximo mes no voy a recibir mi nómina, ¿cómo lo voy a hacer? Y él me miró y así como de una manera muy, muy como si fuese mi jefe me diría, ¿quieres dinero? Pues ponte a dar una clase mía. Y ahí fue como un choque de realidad de decir, bueno, es verdad que si quiero dinero y esto me están planteando como esta oportunidad, pues tanto por respeto a quien me lo estaba planteando como por la situación que yo tenía, dije, venga, pues la pruebo, y si no la pruebo ahora de dar clases, ¿cuándo lo voy a probar? Y desde ahí no he vuelto a plantearme otra profesión. Wow. Qué valiente, porque además es un cambio de vida, un cambio de perspectiva y un cambio de todo. Y hablando de esto, ¿qué consideras que son los beneficios principales de una práctica de yoga? Aparte de los físicos, evidentemente, piensas que está muy involucrado toda la parte física, emocional, mental. Sí, sin duda. El yoga en Occidente se ha popularizado por la parte de asana, por la parte física. Yo creo que en gran medida que es porque a día de hoy tenemos vidas muy sedentarias más allá de nuestro trabajo. Entonces, cuando la gente busca ocupar su tiempo libre, parece que venga primero como el cuerpo y cómo te sientes tú físicamente, tanto a nivel estético como de bienestar, de energético. Y eso es un poco como lo que más ha calado en Occidente, pero incluso practicando yoga en Occidente, al tiempo de practicar tú te das cuenta que las posturas están ahí y es una parte muy pequeña de lo que es una práctica de yoga. Yo creo que los mayores beneficios es que te hace un poco replantearte tus estructuras vitales, en qué empleas tu tiempo, cómo tratas a las personas, cómo sientes que las personas te tratan a ti, cómo comes, cómo te sienta la comida. Al final, cuando tú vas a una clase de yoga es como un momento en el que tanto a nivel físico como energético, y si la persona lo busca también espiritual, es como un alto al tiempo en el que se abre una puerta a de pronto plantearte cosas y experimentar cosas como desde otro punto de vista. Y si lo haces de manera repetida, pues llega un momento en que en tu día a día, tú un día te levantas y vas a hacer las cosas de una manera y decides hacerlo de otras. Y creo que a mí el mayor beneficio que tiene, tanto que lo veo en mis alumnos como en mí, después de años de práctica, sigue siendo el mismo, que es esa capacidad de transformar tu vida desde una manera muy sutil. Existen muchos estilos de yoga y hoy por hoy hay muchas vertientes y parece que estamos en un momento en que el yoga se ha puesto de moda. Uh-huh. Se ha puesto de moda y parece que en muchos casos como que se desvirtúa realmente lo que es la práctica de yoga. Sí que es cierto de que se puede practicar el yoga como un ejercicio físico, uh-huh, pero que realmente cuando lo vas practicando poco a poco te lleva a una parte espiritual prácticamente sin darte cuenta, y es el propio mecanismo el que te lleva a realizar estos cambios. ¿Qué tipo de yoga practicas? Ya. Pues eso es súper personal, es como hablar de la espiritualidad. Yo creo que es la pregunta a la que nunca vamos a obtener respuesta porque cada uno va a tener la suya. ¿Tienes un método personal? Sí, yo soy practicante de Ashtanga Yoga y es lo que más enseño. Dentro del propio Ashtanga Yoga hay muchas maneras de darlo y de practicarlo. Entonces, creo que también nos pasa a todos
Bueno, aquí para los que no lo sepáis, Maite también es profesora de yoga y creo que al final como que nos da un poquito de rabia que nos asocien con un estilo, porque al final hay mucha gente que se dedica a este estilo y no necesariamente vas a practicar y vas a vivir la práctica de la misma manera, pero sin duda yo hace unos meses, bastantes ya, estuve en India practicando y había estado allí antes, pero había practicado como una especie de hatha yoga, también con toques de Iyengar, que es lo opuesto a lo que yo hago normalmente. La Ashtanga es un estilo bastante dinámico y bastante exigente a nivel físico. Y este también lo era, pero no era tan dinámico, era mucho más estático y me vino genial justamente porque no es lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Y ya eso me cambió bastante. Y la última vez que fui a India quería probar el Ashtanga porque dije, a ver, es lo que yo estoy haciendo en mi día a día, quiero ir a la madre, quiero ir a la fuente y quiero ver realmente como los maestros más originales de la Ashtanga Yoga, cómo realmente lo enseñan y cómo es vivir una práctica allí. Y me estuve planteando todo el rato esa pregunta, ¿y por qué practicas Ashtanga? ¿Por qué practicas Ashtanga? Y me di cuenta que creo que practico Ashtanga especialmente porque practico en Occidente. Creo que si tuviese un acceso al conocimiento de la práctica de yoga más genuino, que sí que se trabajase de manera más integral, una práctica de yoga integral, no solamente física, no me importaría tanto el estilo que practicar. Me decantaría más por un maestro que por un estilo en sí. Yo en Occidente me sigo decantando antes por un maestro que por un estilo, pero sí que es verdad que yo creo que llega un momento en el que te tienes que casar con algo. Sobre todo pensando también que hay que pensar a nivel comercial. Claro. Tienes que tener, está claro de que hoy por hoy y más practicándolo como una parte deportiva, siendo una práctica más, no llegando tan profundo, es una buena manera también de atraer un nuevo público que ni siquiera se plantea que puede llegar más a fondo. Sí, sin duda, yo creo que también por eso siempre, no sé a quién escuché que decía que no sé si era el Iyengar, creo que era el Iyengar, que el Iyengar era la heroína del yoga y el Ashtanga era la cocaína, porque al final el retarte a nivel físico y de una manera tan particular que lo hace la Ashtanga, que son series cerradas, siempre practicas más o menos las mismas posturas, te hace mucho hincapié en el tema de la respiración, tú sales de una práctica de Ashtanga y sales profundamente activada. Es una práctica sobre todo para hacer por la mañana. Si tú vas a practicar yoga como tirando a la tarde-noche, a no ser que tengas ya bastante experiencia, puede ser hasta perjudicial, porque luego te metes en la cama y no tienes ganas de dormirte ni nada. Estás activado. Estás súper activado. Entonces, sí que es verdad que es un estilo que de buenas a primeras, cuando ya te empiezas como a aburrir un poco de las típicas clases de yoga de Vinyasa, que cada día te proponen una cosa distinta, ya ves que ni tu cuerpo está experimentando tan a flor de piel como experimentaba al principio, ni tu predisposición ante la práctica a nivel mental y energético es la misma, ya te distraes más. En Ashtanga siempre tienes drishtis donde mirar en cada postura, puntos de a dónde va tu mirada, a dónde va tu consciencia, y era el Ashtanga lo que a mí me hacía como llegar a una sala, olvidarme de todo lo demás y saber que tenía que estar única y exclusivamente concentrada en eso. Y por eso sobre todo practico en Ashtanga y creo que también por eso ha sido tan efectivo. Tan efectivo. ¿Integras la meditación en tus clases de yoga? Sí, es la parte que menos integro, pero aún así creo que la integro mucho más que un profesor medio, no que sea lo mío mejor o peor, pero yo he llegado, cuando yo me formé, yo hice mi formación en la India, en Swasti Yogashala, lo que para mí fue más transformador, aparte de, pues fueron muchas cosas, ¿no? Pero uno de los aspectos que fue especialmente transformador es sentarte a meditar. Fue como un jarrón de agua fría el que te sentaran a meditar y tú de pronto te encuentras como con unos patrones de conducta que yo nunca había apreciado en mí. Por supuesto no iba a apreciar en mí practicando única y exclusivamente Ashtanga, porque lo que te digo, suprimes muchos estímulos
en el Ashtanga, y en la meditación es todo lo contrario. Cuando no estás acostumbrada a suprimir tus estímulos simplemente estando sentada, te viene todo, ¿no? Y allí descubrí por primera vez que después de una buena sesión de meditación, cuando ya aprendes a meditar, de pronto una hora, me acuerdo una vez que estuvimos una hora y yo salí de la meditación y a mí me habían parecido 15 minutos. Y me acuerdo que le pregunté a mi profesor, pero estaba como renovada. Y salí y le pregunté a mi profesor, ¿cuánto tiempo por curiosidad hemos estado meditando? Y miró el reloj así, dijo 1 hora y lo dijo como si nada. Y yo me quedé así, o sea, me dio hasta miedo de decir... De lo que somos capaces de hacer cuando centramos el punto de la meditación. Totalmente. Sí. Y me sentí como cuando me siento después de una buena sesión de yoga, pero sin haberme movido. Entonces fue totalmente transformador. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan tus estudiantes y cómo los ayudas a superarla? Porque es muy difícil cuando entran los alumnos de primeras y claro, todo el mundo, sobre todo la gente que se inicia, tiene en la imaginaria las posturas, las formas, y obvian cómo llegar hasta ellas, ¿no? Sí, entonces, totalmente. tú que te dedicas a practicar con estudiantes, ¿qué crees que ellos ven? Sin duda, creo que lo más difícil para mí como profe y para ellos es la disciplina y la constancia en la práctica. Quien quiere algo le cuesta. Y en el yoga, pese a, porque hay mucho marketing, mucho negocio en torno a la industria del yoga, bueno, a día de hoy es una industria, como tú dices, tienes muchas ideas de lo que el yoga te puede aportar, incluso imágenes de cómo son las posturas, pero realmente es creo que en clases de Vinyasa más, pero en Ashtanga, tipo una persona que se planta ahí a las 7 de la mañana, no es una persona que venga a hacer una postura. Eso puede pasar, pero no es lo habitual. No, la gente que va a hacer posturas y que les llama el yoga por lo que han visto en imágenes y que les parece bonito y tal, suelen ir a otros horarios, a prácticas que no sean tan exigentes o tan tradicionales como puede ser el Ashtanga. Por ejemplo, los sábados. Los sábados yo voy a mi clase, allí cada uno va y lo ves que tiene como una cosa totalmente diferente. Yo simplemente me dedico a dar la clase, que todos estén lo más cómodo posibles, que todos se desafíen pero a la vez sean compasivos con ellos mismos y ya. Pero por ejemplo, a las 7 de la mañana, que son mis alumnos de Ashtanga, cuando viene gente nueva o incluso gente que ya tiene mucha experiencia y se puede llegar a frustrar, a lo mejor esa persona hace tiempo que no venía o no está consiguiendo venir de manera tan constante, o nunca ha probado el yoga y de pronto ve como lo que una práctica de Ashtanga te exige y dice: imposible, yo eso no lo voy a hacer en la vida. Y se frustran. Se frustran muchísimo, y es transmitirles ese punto de déjate llevar, confía en ti, confía en mí, por supuesto, que para eso estoy yo aquí, y vamos poco a poco viendo qué sí, qué no y por qué, ¿no? Porque esto no lo quieres hacer. Entonces es esa, y sobre todo la gente que viene más tiempo, que al final todos tenemos unas expectativas sobre nosotros mismos. Nosotros somos los más duros con nosotros mismos. Sí. Entonces el suplir esas expectativas que uno tiene de sí mismo es muy complicado, y el yoga en eso es muy bicho, como diríamos mis amigos y yo, que es como allá donde tú no quieres que te pique, pues ahí va a ir el yoga y te va a picar. Y tienes dos opciones: o hacer como que no lo ves y acabarás no viniendo, o despertar y decir, pues es esto, pues nada, pues para adelante y voy a por ello. En tus clases tienes tus clases particulares y luego las clases de sala. ¿Notas una diferencia a la hora de realizar las clases? Muchísimo. De hecho, yo soy... ¿Qué prefieres? ¿Clases particulares o clases de sala? ¿O depende? Depende. A nivel profesional hago dos cosas distintas y son dos desgastes distintos, como es diferente. Para mí es muy exigente las clases particulares. Sí.
Para mí las clases, la gran diferencia, y esto es un consejo que le doy a todo el mundo que busque o sienta que necesite clases de yoga particulares, las clases particulares, el yoga cobra una connotación verdaderamente terapéutica. Una de las razones por las que yo hago y no hago otro estilo es porque ha sido el único donde yo he encontrado profesores que sentía que me prestaban mucha atención, y que si a lo mejor un día yo estaba como cansada o un día estaba preocupada, que yo sentía que ellos lo sentían. Entonces ya el cómo me realizaban un ajuste o cómo se dirigían a mí cambiaba según cómo yo estaba. Claro, también lo que te digo, es una práctica que la gente suele venir bastantes días a la semana, aprendes a conocer al alumno realmente, ¿no? Pero si tuviese que comparar, por ejemplo, un alumno mío regular en la sala de yoga versus un alumno mío particular, con la clase particular tú consigues profundizar y conocer a la persona muchísimo más. Yo recibí clases de yoga particular y a mí eso me cambió mucho mi práctica. Yo un poco como que iba ya con los deberes hechos a mi clase grupal, y luego al mismo tiempo tenía como el espacio para resolver muchas dudas en mi clase particular, que en una clase grupal al final el profe no está allí para tratarnos de manera individual, no deja de ser una clase grupal. Entonces, si yo diría, si lo que la persona está buscando es un cambio desde el principio 360 en su vida y está dispuesta a abrirse a comentarle ciertos aspectos como íntimos de la vida de uno a un profesor, una clase particular es la acertadísima. Sí, también son más caras, pero si no te da el presupuesto o sientes que es algo más como una rutina que tú quieras incorporar a tu vida, puedes empezar perfectamente con clases grupales y ya ahí te irás dando cuenta de por dónde van los tiros. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan tus estudiantes y cómo los ayudas a superarla? La mayor dificultad pues va un poco por lo que comentábamos antes, el tener la disciplina y la constancia en la práctica. Para mí, cuando un alumno, hay dos opciones: cuando un alumno deja de venir regularmente a clase, es o porque tiene muchas cosas de las que estar pendiente en ese momento en su vida, o porque está pasando por un mal momento. Y también conectándolo con la pregunta que me has hecho antes de si clase grupal o particular, llega un momento que yo a mis alumnos particulares les digo, por favor, no te conformes con esto, incorpora una rutina, no esperes a que llegue yo. O tú te pones a practicar en tu casa o te vienes al centro y estás allí con todos, porque también al final el que te estén prestando atención personalizada todo el rato te vuelve un poquito dependiente según en qué momentos de la vida. Entonces yo creo que tanto en mis alumnos particulares como mis alumnos en el estudio es el que no pierdan la fe en el camino ni en ellos mismos y sigan viniendo a practicar, y que si un día no te sale una postura o no tienes energía, pues no pasa nada. Esa es parte de la magia, el saber adaptarlo constantemente. ¿Tienes alguna estrategia que utilizas con tus alumnos para apoyarlos? Yo creo que... ¿Un secretito? ¿Ganas un secretito? El secretito, pues... ser muy natural. Yo no me he encontrado con muchos profesores y muchos practicantes que por el motivo que sea no acaban de ser verdaderamente naturales a la hora de hablarte de su vida o de cómo ha sido su experiencia en la práctica, y yo intento ser como muy transparente, porque al final las cosas que yo veo en ellos son cosas que también me han sucedido a mí, y sé qué es lo que me ha sentido bien en ese momento. Ha habido momentos en los que me exigía mucho y luego después del tiempo he dicho, es que aunque me lo dijeran, ¿por qué me estaba yo exigiendo y dejando que me exigieran tanto? Y ha habido otros momentos que digo, ostras, es que era eso exactamente lo que necesitaba. Entonces intento, por supuesto, empatizar con el alumno y ser natural, a lo mejor contarles algo, pues a mí esto también me pasó y tienes que pensar
Hay una parte terapéutica también en el trabajo que... Hemos empezado hablando de ello. Sí. Evidentemente, el yoga es una práctica que al final se vuelve terapéutica. 100%. Sí, porque además empatizas con el alumno, yo también, que practicaba sobre todo con alumnos particulares, o sea, es que te pones en su piel, te pones a su altura, te pones a su nivel y realmente el desgaste es diferente. Actualmente, y con el creciente interés en el yoga, cada vez es más grande la comunidad. ¿Qué consejos darías a aquellas personas que están comenzando? Ya no solo con el mundo del yoga, sino es un poco con la parte holística, ¿no? Que estamos despertando, parece que cada vez hay más gente despertando. Que pruebe y que se guíe por referencias. Una cosa interesante que no he compartido al principio es que yo había probado antes del momento en el que comenté que estaba trabajando y entré en el sorteo y gané el bono y empecé a recibir clases, había probado el yoga 3 veces y no me había gustado nada, no lo entendía, no me había llegado, salía de una clase diciendo menos mal que he acabado. Entonces, y ahora mírame, entonces no es a la primera que vas a acertar, no es con el primer profe que vas a acertar, no es con el primer estilo que vas a acertar, prueba y probando aciertas, y yo creo que está muy bien guiarse por referencias. Aunque a lo mejor no vayan a ser las más acertadas al principio, sí que te van a llevar, de ahí vienen los linajes, o sea, los linajes es, vale, yo he practicado con tal profesor, ahora yo practico en Madrid, ahora estoy en Italia, en la línea de mis profesores, ¿quién hay? Exactamente. Vas preguntando. Sí. Entonces, así lo mismo entre las personas, igual como preguntas de cuál es un buen médico para algo, pues si tienes algún amigo o amiga que practique yoga, un compañero de trabajo, lo que sea, pregúntales a ellos y empieza por ahí. Y a través de ese primer contacto, de seguro que llegas al sitio donde tú te sientes bien. En yoga o en un psicólogo, un profesor de meditación, de baile, de lo que sea. Así es. Siempre hay que buscar el referente. Efectivamente. O las escuelas, la escuela de origen. ¿Cómo crees que la atención plena pueda influir en la vida cotidiana de las personas a través del yoga? Esa es la pregunta más compleja que me has hecho. La atención plena creo que también tiene muchos registros y muchas facetas, pero si hablamos de atención plena realmente es el impacto del yoga en la vida cotidiana. Sí, pero me encanta que hayas utilizado la palabra atención plena, porque una cosa importante que tienes que saber tanto la gente que practica como la que no, es que el yoga lo que busca es elevar la consciencia, y elevar la consciencia de manera como muy casual. No significa nada más que aprender a conocerse a uno mismo, y por supuesto para describirse a uno mismo también hay que describir el entorno. A mí esa conciencia sobre los aspectos que comentaba, el cómo está mi cuerpo realmente, empezar a escuchar al cuerpo, no porque estoy caminando a la oficina, no porque me siento a tomar un café, no porque estoy cómoda o incómoda durmiendo, sino realmente dedicar un espacio de solo observar mi cuerpo, solo observar mi mente, los pensamientos que me vienen, el tipo de ideas que me vienen, si soy capaz de relajarme, si no soy capaz de relajarme. Esos ejercicios que hacemos en yoga, luego tú no te das cuenta y empiezas a hacerlo en tu día a día. Y es en ese momento cuando tú empiezas a vincular tu práctica de yoga con tu día a día. Hay una frase que dijo un profesor mío, y yo también la suelo utilizar en mis clases al final, cuando ya la gente está muerta de haber hecho todo, que digo, recuerda que el yoga empieza fuera de la esterilla. Si no consigues vincular lo que sea que está pasando aquí con lo que sea que está pasando en tu vida, realmente tu clase de yoga no tiene nada de diferente que una clase de lo que sea que quieras hacer. Entonces es ese momento de escucha y de observación. Para tú escuchar también muchas veces te toca observar. A veces no te está molestando tu cuerpo, te está molestando la persona de al lado, porque suda mucho, porque habla mucho, porque no se concentra, porque lo hace súper bien o porque lo hace fatal y sufres por ella. Da igual lo que sea que tú observes, pero ese punto de observación y cómo lo que tú observas
tiene un impacto en ti, es el primer paso como para llevar el yoga en tu día a día. Y siempre y cuando practiques desde esa humildad de que vienes aquí a aprender y a un poco a enfrentarte contigo y cuáles son esas pequeñas cosas que tal vez podemos pulir un poquito para vivir una vida más plena, más feliz, lo que para mí fue realmente transformador. Y por último, Laura, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre el yoga y la vida en general? Una breve reflexión que impacte. Pues mira, parece lo que me comentabas de que también se ha hecho mucho marketing en el yoga. Yo no sé cómo lo hacen los demás, pero yo te puedo decir el marketing que hago yo. Y el marketing que hago yo, de verdad, lo hago sin querer. No me doy cuenta. Hay veces que mis amigos me dicen, ay, por favor, ya nos va a recomendar que vayamos a una clase de yoga. Y es que realmente es cierto. Cuando tú pruebas algo que te ha funcionado tan bien y que te ves tan reflejada también de los problemas que tú un día encontraste en ti o reconociste en ti, los puedes ver y percibir de los demás, que dices, ostras, prueba esto que a mí me ha ayudado tanto. Que te va a ayudar. Exacto. Que la reflexión que haría es que son tiempos donde hay muchísimos estímulos, en el que a pesar de todas las facilidades tecnológicas y en general vitales que tenemos, creo que cada vez se vuelve más complicado vivir. Se nos ha olvidado un poquito vivir, cada vez estamos más deshumanizados. Vivimos hacia afuera, sí, y no hacia adentro. No hacia adentro. Eso es, vivimos hacia afuera y no hacia adentro. Que el cultivar esa vida interior, yo tan solo he encontrado que cultivando mi vida interior he conseguido encontrarle un poquito más el sentido a mi vida exterior. Entonces, sea a través del yoga o cualquier otra disciplina, práctica, puede ser ir a terapia, puede ser bailar y desahogarte bailando, puede ser en clases de meditación, puede ser en sesiones, no sé, de masajes, lo que sea. Encuentra algo que te ayude a cultivar tu vida interior y tu vida individual, porque así vas a poder ser mucho mejor para los demás y encontrarle un poquito más ese sentido a la vida que todos creo que estamos buscando. En efecto, el sentido de la vida. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Agradecemos a Laura por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias. Esperamos que esta conversación sobre el yoga inspire a nuestros oyentes a explorar su propio camino hacia el bienestar. Y tenéis toda la información de contacto de Laura, así como todas las redes sociales en la pantalla. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto. Adiós.